Cuando observamos un combate de lucha de brazos, es fácil pensar que todo depende del bíceps o del antebrazo, pero en realidad es mucho más inquietante. En apenas unos segundos, una de las articulaciones más complejas del cuerpo humano soporta niveles extremos de compresión, torsión, cizallamiento y tracción, todo al mismo tiempo. Lo sorprendente no es que algunos atletas se lesionen. Lo verdaderamente sorprendente es que el codo consiga sobrevivir durante décadas. Hoy analizaremos y descubriremos qué ocurre dentro de esta articulación cuando dos de los hombres más fuertes del planeta intentan destruir la fuerza del otro. El mayor error sobre el codo. La mayoría de personas creen que el codo funciona como una simple bisagra, una articulación que únicamente se dobla y se estira. Pero la anatomía demuestra exactamente lo contrario. Lo que llamamos codo está formado por tres articulaciones independientes que trabajan como una sola unidad. La primera es la articulación húmero-ulnar, donde el cúbito se articula con la tróclea del húmero y proporciona la mayor parte de la estabilidad durante la flexión y extensión. La segunda es la articulación húmero-radial, donde la cabeza del radio contacta con el capítulo del húmero y participa tanto en la transmisión de fuerzas como en la estabilidad bajo carga. Y la tercera es la articulación radio-ulnar proximal, responsable de los movimientos de pronación y supinación del antebrazo. Durante un combate de lucha de brazo, las tres funcionan simultáneamente. No existe un solo movimiento, existen decenas de pequeñas fuerzas actuando de manera coordinada. Y precisamente ahí comienza el verdadero horror biomecánico de este interesante deporte. Las cuatro fuerzas que intentan destruir el codo. La primera es la fuerza de compresión. Cuando dos atletas aplican presión sobre la mesa, el húmero comprime el radio y el cúbito. El cartílago articular actúa como un amortiguador, distribuyendo la carga sobre una superficie mayor. Sin embargo, durante cargas extremas, la presión puede aumentar de forma considerable. La segunda fuerza es el cizallamiento. Mientras uno de los competidores intenta desplazar el brazo del otro, las superficies articulares tienden a deslizarse. Ese movimiento genera enormes tensiones sobre los ligamentos, la cápsula articular y el cartílago. La tercera fuerza es la torsión. El brazo no solo empuja, también gira. El radio rota alrededor del cúbito, mientras el húmero recibe un momento torsional muy elevado. Esta combinación de torsión y flexión es precisamente la responsable de muchas fracturas espirales del húmero descritas en la lucha de brazo y en el video que he hecho en esta categoría de Biomechanical Horror. La cuarta fuerza es la tracción. Cada vez que el bíceps, el braquial, el brachiorradial y los músculos del antebrazo generan fuerza, transmiten esa tensión a través de tendones hacia el hueso. Las inserciones tendinosas soportan cargas enormes durante cada combate. Todo esto ocurre al mismo tiempo, no una fuerza, 4 fuerzas al mismo tiempo. El cartílago, el héroe invisible. Cuando hablamos de fuerza, casi nadie menciona el cartílago. Sin embargo, sin él, el codo dejaría de funcionar en cuestión de segundos. El cartílago articular está formado principalmente por agua, colágeno tipo 2 y proteoglicanos. No tiene vasos sanguíneos, no tiene nervios, no recibe nutrientes directamente de la sangre. Su supervivencia depende del líquido sinovial. Cada vez que movemos el codo, la presión comprime el cartílago. Al liberar esa presión,
el cartílago vuelve a absorber líquido sinovial como si fuera una esponja microscópica. Ese mecanismo aporta nutrientes, elimina productos de desecho y mantiene la superficie lubricada. Sin este sistema, la fricción aumentaría rápidamente hasta destruir la articulación. El líquido sinovial, mucho más que un lubricante. Existe la idea de que el líquido sinovial simplemente engrasa la articulación. La realidad es mucho más compleja que eso. Este fluido contiene ácido hialurónico y lubricina, moléculas esenciales para reducir la fricción entre las superficies articulares. Además, distribuye las cargas mecánicas y nutre el cartílago, que carece de irrigación propia. Durante un combate de arm wrestling, la presión dentro de la articulación aumenta. Ese cambio modifica la dinámica del líquido sinovial, que ayuda a repartir la carga y a proteger las superficies articulares. No convierte al codo en indestructible, pero retrasa el desgaste. Los verdaderos guardianes del codo. Muchas personas creen que los músculos estabilizan por sí solos la articulación. Esto no es cierto. La estabilidad depende de varias estructuras trabajando en conjunto. Los ligamentos colaterales, especialmente el ligamento colateral cubital, limitan los movimientos laterales que sean muy excesivos. La cápsula articular envuelve toda la articulación y aporta estabilidad adicional. Los músculos del antebrazo reaccionan continuamente para mantener el equilibrio bajo carga. Y los tendones transmiten fuerzas enormes hacia el hueso. Todo este sistema actúa de forma coordinada para impedir que el codo colapse. Décadas de adaptación. Cada combate deja una pequeña huella. Los osteocitos detectan la carga. El hueso remodela su arquitectura siguiendo principios compatibles con la ley de Wolff y el modelo del mecanostato. Los tendones reorganizan progresivamente sus fibras de colágeno. Los ligamentos responden al entrenamiento modificando sus propiedades mecánicas dentro de ciertos límites. Nada ocurre de un día para otro. Son décadas de adaptación acumulada. Por eso, los codos de atletas veteranos como Devon Larratt o John Bersenki no son iguales a los de una persona promedio. No porque pertenezcan a otra especie, aunque parecen, sino porque llevan décadas respondiendo al mismo estímulo biomecánico. Es casi como relacionarlo con un obrero o con una persona que haga algún tipo de trabajo manual a lo largo de los años. Cuando la adaptación deja de ser suficiente. El cuerpo humano posee una enorme capacidad de adaptación, pero tampoco es infinita. Cuando la carga supera la capacidad de reparación, aparecen las lesiones. El cartílago comienza a desgastarse. La membrana sinovial puede inflamarse. Se forman osteofitos como respuesta adaptativa al estrés crónico. La movilidad disminuye. El dolor aumenta. Y si la combinación de torsión, compresión y tracción supera el límite estructural del hueso, puede aparecer la fractura espiral del húmero, que ya coloqué en un video anterior, que debes ver la línea completa o los episodios completos de la temporada. La misma adaptación que durante años protegió la articulación ya no consigue compensar la carga. Tal vez el verdadero protagonista de la lucha de brazo nunca fue el bíceps, ni siquiera el antebrazo, es el codo, una articulación que la evolución diseñó para lanzar, trepar y manipular herramientas, no para soportar fuerzas extremas durante miles de combates, y aún así, billones de células trabajan en silencio, intentando reforzar una estructura que jamás fue concebida para semejante desafío. La próxima vez que veas a dos gigantes enfrentarse sobre una mesa, recuerda que el combate más importante quizás
no ocurre entre ellos, sino dentro de su propio codo. Y si te gusta esta clase de video, recuerda darle like, suscribirte, comentar. Y si no estás suscrito, repito, suscríbete para más. Nos vemos en un próximo video.